Bienvenidos a este video donde vamos a hablar sobre tablas de frecuencia agrupadas en intervalos. Primeramente, ¿qué son las tablas de frecuencia? Bueno, las tablas de frecuencia son herramientas estadísticas que nos permiten ordenar los datos recogidos de las muestras y ordenarlos en intervalos, y de ellas podemos desprender las frecuencias o las veces que aparecen dicho dato según los intervalos que le designemos. Una tabla de frecuencia típica es como la que observamos aquí en la imagen, donde aparecen los datos como es la marca de clase, la frecuencia acumulada y la frecuencia relativa. Para que nos quede más claro este tema, vamos a hacer el siguiente ejemplo. Nos dice que para los siguientes datos hacer la tabla de frecuencia. Los siguientes datos muestran las calificaciones de un grupo. Como observamos, son 20 datos y ya están ordenados de menor a mayor. Lo primero que tendríamos que hacer, bueno, en caso de que ya estén ordenados nuestros datos, es sacar el rango. El rango simplemente es buscar el dato más grande y restarle el dato más pequeño. En este caso serían 10 menos 4, nos dará igual a 6. Lo siguiente será sacar el valor de k. El valor de k nos va a decir el número de intervalos que vamos a tener en nuestra tabla de frecuencia o el número de filas que vamos a colocar en nuestra tabla. Para ello vamos a utilizar la siguiente regla, que es la regla de Sturges. La regla de Sturges es la forma más común para determinar el valor de la, de la variable k. Generalmente también en algunos autores sugieren otro tipo de reglas, o simplemente ya se designa de una vez cuántos intervalos se va a tener. Pero en caso de que no se tenga, esta es la regla más utilizada, que es 1 más 3.22 por el logaritmo del número de datos. Para nuestro ejemplo sería 1 más 3.22 por logaritmo de 20, porque tenemos 20 datos, dándonos como resultado 5.32. Que como no podemos tener número de intervalos con número decimal, lo tendríamos que redondear tendiendo a que nos quede un número impar. Se recomienda que sea impar. Esto quiere decir que si, por ejemplo, en lugar de 5.32 nos hubiera salido 6.32, lo más recomendable no sería redondearlo a 6, sino redondearlo hasta 7. La siguiente variable que vamos a calcular será la A o amplitud, que se calcula muy sencillo. Simplemente tendríamos que dividir el rango, en este caso 6, entre el número de intervalos o la variable K, que sería 6 entre 5 nos da 1.2. Ya teniendo estos valores, ahora sí podremos pasar a la construcción de la tabla. Lo primero que tendríamos que hacer es designar los intervalos. Como obtuvimos 5 nuestro valor de k, entonces para nuestra tabla tendríamos que asignar 5 filas más la del título, obviamente. Y para sacar el valor de los intervalos de cuánto a cuánto vamos a utilizar para ello la amplitud. Para empezar, vamos a seleccionar nuestro valor más pequeño de los datos, en este caso sería el 4, y le vamos a sumar la amplitud. Simplemente hacer eso. 4 más 1.2 nos daría 5.2, y con eso ya tendríamos el límite superior de nuestra primera casilla. Y de ahí vamos a continuar. 5.2 más 1.2 nos daría 6.4. En caso de que nuestra amplitud fuera otro número, por ejemplo un 2, empezaríamos con nuestro primer dato, que serían 4, más la amplitud 2, sería 6, sería de 4 a 6. Y después seguiríamos de 6 más 2, sería 8, de 6 a 8. Pero como nos salió 1.2, vamos a seguir con ese valor. Para seguir construyendo nuestra tabla, vamos ahora a la marca de clase. La marca de clase o X
la obtenemos muy fácilmente. Simplemente tendríamos que sacar el promedio entre el límite superior y el límite inferior de cada una de las filas. Para la primera fila serían 4 más 5.2 o 5.2 más 4 entre 2, dándonos como resultado 4.6. Para la siguiente fila serían 5.2 más 6.4 entre 2, dándonos igual a 5.8. Aquí ya calculé cada una de las filas para no entretenernos operación con operación. Para nuestras siguientes dos columnas, simplemente vamos a tomar los datos y vamos a contar cuántas veces aparecen dentro de los intervalos que ya hemos designado. Para la frecuencia de la primera fila, vamos a ver cuántas veces aparece el 4 y el 5 que están dentro del rango de 4 a 5.2 del intervalo. Y vemos que aparecen 7 veces. Lo ponemos eso en nuestra frecuencia y también en nuestra frecuencia acumulada porque no hemos tenido ningún dato hasta ahorita. Para la siguiente fila, vemos cuántos datos aparecen entre el 5.2 y el 6.4. Vemos que aparecen solamente 2. Y para nuestra frecuencia acumulada vamos a ir sumando los datos que teníamos en nuestra fila anterior con los de la frecuencia acumulada de nuestra nueva fila. Por ejemplo, 7 más 2 dándonos 9. Aquí ya saqué las demás frecuencias, tanto frecuencia como frecuencia acumulada. Y ya para finalizar nuestra construcción de la tabla vamos a la frecuencia relativa, que la vamos a obtener simplemente dividiendo la frecuencia de cada fila entre el número total de datos. Para nuestra primera fila tendríamos 7 entre 20, dándonos como resultado 0.35. Para nuestra segunda fila serían 2 entre 20, dándonos como resultado 0.1. Como dato, toda la suma de nuestra frecuencia relativa nos debe dar como resultado un 1. Y ya con esto tendríamos construida nuestra tabla de frecuencias.